El Instituto Juan Gil Albert organizó el mes pasado en el Auditorio de Alicante una mesa redonda de escritores, con los que contó con literatos como Enrique Vilamatas, Rafael Chirves, Caballero Bonal y Javier Cercas, entre otros. Estos expusieron sus experiencias personales. Porque la crítica eso demuestra que la sociología de la literatura no es tan interesante como algunos creen. Luego se vio que lo interesante era el propio personaje de Oblomov, que representaba la pereza universal. Para mí cada novela siempre es la última, porque digo, ya no puedo escribir más, ya he contado todo lo que sabía. Y eso es otra cosa. Necesitas cambiar el punto de vista. Hay muchos novelistas que en su buena novela es la primera. Yo creo que la poesía es la más alta temperatura que se puede alcanzar manejando el idioma. Yo empecé publicando en una editorial muy pequeña, que ahora se ha convertido en El Acantilado. La editorial cerró, yo creo que contribuía a hundirla. También empecé escribiendo en un periódico que era el Diario de Barcelona y también se hundió, no sé, por una propensión a hundir cosas. Pero yo tenía los lectores que tenía, o sea, tenía amigos. En palabras de José Luis Ferris, director del Instituto Juan Gil Albert, ha sido un privilegio contar con estos pesos pesados de la literatura, pero se cierra un ciclo y se abre otro. Hay muchísimo, tenemos un año llenísimo. Viene un ciclo dedicado al cine, a Marilyn Monroe, los 50 años de su muerte, dedicado al cine de la época. Van a venir muchos directores de cine, desde José Luis García. Nos esperan ciclos sobre la comunicación y la actualidad, los medios de comunicación. Viene el director de Google la semana que viene. Estamos ya empezando un ciclo de poesía interesante, recuperando a los poetas emergentes. Estamos en Alimentando Lluvias, estamos en muchos proyectos, un congreso de cantautores a final de año para reunirnos todos aquí. No sé, hay muchos proyectos y la verdad es que estamos muy ilusionados. Mestizaje. Reluce el mármol veteado entre la pomarrosa y el laurel, y algo como una suave gasa malva deja sobre los mates barnices de la tarde un voluptuoso amago de siesta femenina.